Muy bien, buenos días. En primer lugar, agradecer al grupo de alabanza el haber buscado esta canción y también al haberla preparado porque tiene que ver con lo que vamos a hablar en esta mañana. Fijo tus ojos en Cristo, la conocemos hace mucho tiempo, pero esto es una versión nueva que está muy bien. Porque mirar arriba es mirar a Jesús. O sea, no miramos arriba a ver las estrellas o las nubes o el sol, miramos arriba para encontrar a Jesús, el autor y consumador de la fe. Es lo que vamos a ver en esta mañana. En toda carrera olímpica o en todo partido de fútbol, al final siempre hay un reportero deportivo que pregunta a los corredores o los atletas qué tal ha ido la carrera o qué tal ha ido el partido. Muchas veces pues dice, me había preparado mucho y bien, pero al final no ha salido como yo pretendía. Bueno, pues la próxima vez será, así que la próxima vez pues tendré una nueva oportunidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es así. A veces las cosas no salen bien, pero tenemos otra oportunidad más adelante donde podemos mejorar, podemos preparar la carrera mejor y podemos de nuevo hacer una nueva carrera. Así que esto es así en la vida, pero no es así con la carrera de la vida de cada uno. O sea, la carrera de la vida es algo que estamos haciendo cada uno, pero que no se puede repetir. ¿Que sí? O sea, la carrera de la vida no se puede repetir. Lo que corremos, corremos. Como corremos, y lo que ganamos. Y si perdemos, perdemos. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta qué carrera estamos haciendo. Porque la carrera de la vida no se puede repetir, solo se corre una vez. No nos podemos permitir el lujo de desperdiciar nuestra vida o hacer una mala carrera. Para llegar al final de nuestros días, descontento y amargado diciendo, tenía que haberlo hecho de otra manera, ¿no? Tenía que haber corrido mejor. Y esto es lo que estaba pasando con algunos de los cristianos a los que escribe el autor del libro de Hebreos, que no estaban haciendo precisamente una buena carrera. Estaban aflojando el paso, se estaban desanimando, incluso algunos estaban volviéndose a su religión anterior, dejando de asistir a la iglesia a la que habían estado asistiendo toda su vida. Así que en este capítulo 11, lo que el autor de Hebreos, como hemos visto, está haciendo es hacer un recorrido por la historia para poner ejemplo de gente que hizo una buena carrera, ejemplos a seguir, personas a imitar. Por eso enseñamos estas historias en la iglesia y por eso enseñamos a los niños historias de la Biblia para que tengan modelos tan importantes para la vida hoy. Tener modelos, tener buenos ejemplos, porque quizás fuera encontremos pocos. ¿De acuerdo? Y por eso compartimos las historias de la Biblia. Son ejemplos para nosotros, porque son personas que no retrocedieron en su fe, que no se desanimaron, aunque tuvieron días difíciles, siguieron adelante y acabaron la carrera e hicieron una buena carrera hasta el punto que están ahí, en esa habitación de los héroes de la fe. ¿De acuerdo? Un reconocimiento expreso de lo que significa hacer una buena carrera. Son hombres que el autor nos llama a considerar que no fueron de los que retrocedieron como ellos estaban haciendo, sino de los que perseveraron y se mantuvieron firmes hasta el final. O sea, retroceder no es solo dejar de asistir a la iglesia. Podemos estar en la iglesia y estar retrocediendo. Pero él dice que estos son modelos, son ejemplos a seguir. Vamos a leer entonces lo que él, como consecuencia, como conclusión a esto, va a decir. Por tanto, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, ahora nos toca a nosotros, hemos hablado de ellos, ahora nos toca a nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te ruego, por favor, que no te desconectes. Es un texto que ya seguro que has oído muchas predicaciones, pero esta va a ser diferente. Cada predicación es diferente, aunque lo hayas escuchado esto muchas veces, tiene un toque, propio de la persona que lo comparte, pero podemos, este texto ya me lo sé, y te desconectas y, no, por favor, quédate conmigo durante la exposición de este texto, ¿no? Lo que va a hacer el autor es poner una metáfora de lo que es la vida.
la vida cristiana. La vida cristiana es una carrera, ya sabemos, ¿no? Es como una carrera. Por lo tanto, lo que está aquí diciendo tiene que ver con esa metáfora de lo que es la vida cristiana, de lo que es correr y de dónde tenemos que mirar. Mira, cada persona, sea cristiano o no, o sea, si hay alguien aquí que a lo mejor es ateo, bienvenido, o no es cristiano, bienvenido también, puede pensar, bueno, pues eso es para los cristianos. ¿De acuerdo? Esto es para los cristianos, pero no, es para todos, porque todos estamos haciendo una carrera. ¿Ya que sí? Sea uno o no sea cristiano, está dirigiendo su vida en una dirección y está mirando hacia una meta, hacia un objetivo. Así que al final, todo ser humano, sea o no sea creyente, sea o no sea cristiano, crea o no crea en Dios, está corriendo hacia un sitio concreto, específico, hacia una meta, hacia un fin que él considera importante en su vida. Así que todos estamos haciendo una carrera y puede ser buena o puede ser mala, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Hay gente que, como decimos, está haciendo una carrera, pero es una mala carrera porque lo vemos con su propio ejemplo y con su propia vida, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces podemos hacer, tanto si somos cristianos como si no, en esa carrera que todos estamos haciendo, una buena carrera o una mala carrera. Por lo tanto, hemos de preguntarnos nosotros esta mañana, ¿cómo va nuestra carrera personal? ¿Cómo va nuestra fuerza? ¿Cómo va nuestra fe? ¿Cómo vamos? ¿Vamos por delante o vamos en la cola? ¿Vamos ahí a trompiscones o vamos con paso firme? ¿Estamos animados o estamos a punto de tirar la toalla? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Estamos ilusionados o no estamos desilusionados? ¿O estamos desilusionados? ¿Estamos desanimados o estamos inspirados? ¿Estamos acelerando el paso, con buen paso en nuestra vida, en nuestra carrera? ¿O estamos, podríamos decir, bajando un poco el ritmo de nuestro paso? Es bueno que nos hagamos esa pregunta, ¿qué tipo de carrera estamos corriendo? En este momento de tu carrera personal, de fe o de no fe, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y entonces lo que él va a hacer es decirnos cómo podemos hacer una buena carrera. Tanto si la carrera es mala, porque puede que haya personas que digan, pues, madre mía, pues no me siento muy orgulloso de mi vida hasta este momento. A ver si cambio, a ver si tengo otra, ¿me entendéis? Bueno, siempre es un buen momento para empezar. Quiero decir, que no está todo perdido. ¿De acuerdo? Que siempre podemos empezar de nuevo y hacer una nueva carrera, ya con unos principios que el autor de Hebreos nos va a decir cómo podemos hacer una buena carrera. Y nos va a decir varias cosas. La primera cosa que nos dice es que haremos una buena carrera si consideramos los ejemplos. El ejemplo es sumamente importante, porque los ejemplos nos estimulan, nos animan. Cuando uno ve un buen ejemplo, uno dice, oye, eso está bien, hay que hacer eso. Yo quisiera hacer eso. Pero es muy importante tener buenos ejemplos en la vida. Por tanto, dice, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, así que, por tanto, en base a todo lo que ha venido diciendo, ahora aplico todo esto, ¿de acuerdo? Y también, una vez que ha dicho que nosotros estamos en mejor posición que ellos para hacer una mejor carrera, que mira que fue buena que hicieron ellos, todavía nosotros lo podemos hacer mejor que ellos, porque tenemos la promesa, ¿os acordáis? Cosas mejores para nosotros que Dios ha reservado. Es la promesa del cumplimiento del Mesías y todo lo que eso supone para cada uno de nosotros. Así que, por tanto, nosotros también. Ahora te toca a ti. Ahora nos toca, está muy bien hacer un recorrido por la vida de David, por la vida de Abraham, por su fe, por Moisés. Y ahora te toca a ti. Nosotros también tenemos que ser buenos corredores, ¿no? Ya está bien de ver lo que otros hacen, de admirar la fe que tienen otros, ¿de acuerdo? Ahora te toca a ti. Fueron hombres y mujeres los que él ha mencionado, de fe, ejemplo para nosotros, para ellos también en su generación, y ahora nosotros tenemos que ser modelos para los que nos están observando en nuestra generación. Ahora nos toca a nosotros, porque no solamente hacemos la carrera, sino que también tenemos la capacidad de afectar a los que corren con nosotros. ¿A qué sí? Los podemos inspirar o los podemos desanimar. Y entonces él nos va a decir cómo podemos hacer esa buena carrera, considerando los estímulos, teniendo alrededor nuestro una gran nube de testigos. Mira, yo cuando leí esto por primera vez, las primeras veces, yo decía, ¿qué quiere decir esto?
Quiere decir que todos los espíritus de hombres y mujeres del pasado están a mi alrededor, ¿de acuerdo? Y me están observando, como si fuéramos por la calle y tuviésemos alrededor nuestro todos los espíritus de la gente que ha muerto, que me están observando. No quiere decir eso. Está en una metáfora y él se está refiriendo que en toda carrera siempre hay alguien que mira. ¿De acuerdo? Siempre hay alguien que está observando. Entonces se refiere aquí en esa metáfora de la vida como una carrera a los espectadores, a los aficionados, que están ahí en las gradas, ¿de acuerdo? En cualquier evento deportivo, ya sea un partido de fútbol, ya sea una carrera. ¿Para qué están ahí? Para animar a su equipo. O sea, viva el Betis aunque pierda. O sea, están ahí para animar al equipo. Son fans, ¿de acuerdo? Son seguidores que tienen a su equipo en la sangre y están ahí en las gradas animando. A veces silban, pero también animando por encima de todas las cosas a su equipo. Así que, y en la vida cristiana y en nuestra carrera también podemos encontrar gente en esa gradería, sentados ahí, que te animan o que te silban, ¿de acuerdo? Que te animan o que te están silbando continuamente porque nunca les parece bien lo que haces, ¿de acuerdo? Entonces ellos lo harían mejor, pero nunca corren, nunca están ahí, delante del toro, ¿de acuerdo? Así que siempre hay los que animan o los que desaniman. ¿Y qué malo es eso? Estar en un partido, siempre lo dicen los jugadores, ¿no? Que además esto es psicológico, por eso vamos a ver que el autor conoce mucho esto, de este fenómeno, ¿de acuerdo? Qué bueno es cuando tienes la afición a favor. O sea, cuando las cosas se ponen muy difíciles, vemos que salen los jugadores a decir, oye, que la afición, por favor, necesitamos la afición. Está demostrado que psicológicamente se ganan más medallas cuando unas olimpiadas se celebran en el país que las organiza. Todos los atletas que están corriendo en Barcelona, por ejemplo, ganamos un montón de medallas que luego no se ganaron en otros sitios. ¿Por qué? Por el efecto psicológico de la afición. Tener la afición a favor es que como que además la gente dice los futbolistas, nos han llevado en volandas, ¿no? O sea, es que la afición te coge y te lleva donde tú, por tus propias fuerzas, no puedes ir. Esto está demostrado que eso es así, ¿de acuerdo? Se ganan más partidos cuando se juega en casa que cuando no se juega en casa. Los equipos juegan mejor, ¿de acuerdo? Y se corren mejores carreras cuando se organizan con la afición de tu parte, de tu lado. Lo que quiere decir el autor es que todos los que han acabado la carrera hasta aquí están en la grada en este momento, no para enjuiciarte o criticarte, sino para animarte. ¿De acuerdo? O sea, todos esos ejemplos que hemos visto, hasta tu padre creyente que ya está con el Señor, está ahí como un aficionado para animarte a que tú hagas también la carrera que Él ha hecho ya. Entonces, en ningún momento están ahí para enjuiciarnos, para presionarnos, sino para inspirarnos. O sea, lo que hace el autor de Hebreo en la primera parte no es que nos pone esos ejemplos para hundirnos, ¿no? Madre mía, ¿quién va a ser Sansón? Oh, madre mía, esa fuerza. ¿Quién va a ser David? Imposible. No lo hace con esa intención. No están ahí para hacerte ver lo pequeño que eres, lo incapaz que eres, ¿de acuerdo? Sino están ahí para decirte que estaban aplaudiendo, que te están animando, porque ellos saben lo que es correr una carrera. Y como la han corrido ya, tú que estás corriéndola ahora, pues necesitas y que sepas que esos testigos están ahí para empujarte en la carrera en la que estás. Así que son de los nuestros. Todos los de la lista de Hebreos son de los tuyos, ¿de acuerdo? Y cuando pienses en esto, no pienses en espíritus que están ahí rodeando tu vida, sino que pienses que son ejemplos que han pasado por donde tú has pasado y te dicen, tira para adelante, sigue adelante, no te vengas abajo, ¿de acuerdo? Así que son nuestra afición y estarán con nosotros siempre. No van a ser de los que silban, van a ser de los que animan, de los que cuando te caigas, pues te dirán, levántate y sigue adelante, como David, por ejemplo, cuando pecó, ¿no? Son ejemplos de todo para nosotros,
para que sigamos adelante y ellos están de nuestro lado. Porque nos dicen también, oye, que puedes, que ¿cómo no vas a poder? Si tienes la promesa que yo no tuve, si tienes al Señor, tienes el Espíritu Santo, tienes a Dios morando en tu corazón, cosa que yo no tuve, ¿cómo vas a decir que no puede? ¿Me entendéis? Así que hay que considerar esos estímulos de aquella gente que ha corrido la carrera. Así que no son espectadores de nuestra carrera, sino son ejemplos que nos inspiran a seguir adelante. No son ellos los que tienen que mirarnos a nosotros, somos nosotros los que tenemos que mirarlos a ellos para recibir la fuerza y el estímulo del ejemplo, porque ellos han pasado por donde nosotros hemos pasado. Así que la primera cosa necesaria para hacer una buena carrera es que consideremos el ejemplo de otros que ya pasaron o que todavía están aquí. O sea, los ejemplos vivos que todavía están a tu lado, ¿no? O sea, que la gente que corre contigo también tiene problemas. También se enfrenta a dificultades, pero, ¿me entendéis? Pero ¿cómo lo superan? ¿Cómo están ahí? ¿Entendéis? O sea, la importancia de los buenos ejemplos, tanto de aquellos que ya han pasado, bueno, están vivos, como los que están a nuestro alrededor, que debemos de considerar. Así que todos deberíamos tener ejemplos en ese sentido y al mismo tiempo tener, claro que deberíamos ser ejemplos para otros. O sea, lo que yo digo, si tú quieres que tus hijos se comprometan con la iglesia, tú tienes que estar comprometido. Si tú quieres que tus hijos sean generosos, que no sean egoístas, tú tienes que ser generoso. Si tú quieres que tus hijos tengan ganas de venir a la iglesia, tú tienes que venir a la iglesia. ¿Me entendéis? Esa es la fuerza del ejemplo. En segundo lugar, haremos una buena carrera si vamos, y esto es muy interesante, si vamos ligeros de peso. Si vamos ligeros de peso. Una vez que dice eso, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira, nadie, excepto los anuncios del Corte Inglés, en el cual vemos jugadores jugando un partido de fútbol con un traje de Emilio Tucci, ¿no lo habéis visto ese anuncio del Corte Inglés? Nadie corre con un traje. Hay que ir ligerito. Hasta los ciclistas se afeitan el vello porque el vello parece ser es un impedimento, ¿de acuerdo? Un obstáculo para el viento y se afeita. Quiere decir, las buenas carreras se hacen no cargados de peso, por eso las zapatillas tienen que ser ligeras, la ropa ligera, el coche hay que quitarle todo el peso que se pueda para que pese poco, ¿de acuerdo? Entonces dice el autor aquí, que conoce bien cómo funciona una carrera, dice que hay que despojarse de todo peso, porque el peso es un impedimento para hacer una buena carrera. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Esto qué quiere decir? Mira, es muy interesante que hace una distinción entre peso y pecado. Pecado lo podemos entender. Una persona que está corriendo bien, pero comete un pecado grave, ha estropeado su historia personal. Y eso conocemos, ¿no? Conocemos gente que ha estado corriendo bien y al final ha metido la pata, y ya eso está en su currículum. Y puede que ese pecado haya enturbiado toda su vida, ¿no? Así que sabemos que el pecado es como hacer trampas en el deporte. Un corredor que va y se mete por una calle para ganar, eso es un pecado. Entonces, estás descalificado. El pecado puede descalificar en tu ministerio, en tu vida, en muchos sentidos, ¿no? En el ámbito laboral, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo entendemos. ¿Pero qué es el peso? Cuando dice despojémonos de todo peso. Hace una distinción entre peso y pecado. Y es correcto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces que nos impiden correr no es por pecado. Hacer una buena carrera no es por pecado. No hemos hecho... Es por peso. Es que hay cosas que no son pecado, pero que están siendo un freno para que podamos correr. ¿No? O sea, por eso dice, hay cosas que son peso, no son pecado. Pero ¿qué peso son los que nos impiden correr? Aquello que no te deja la libertad para correr como deberías correr. Por ejemplo, estoy cansado, no tengo tiempo, no tengo ganas,
es que los niños... Este tipo de cosas, que no es un pecado, porque esas cosas, estar cansado no es pecado, no tener tiempo, ¿me entendéis? No es un pecado, pero sí son un peso que realmente no está haciendo que tú corras como deberías correr. Entonces, la mayoría de las veces no es tanto por pecado, sino por peso, que uno no está haciendo una buena carrera. Y lo que dice el autor aquí de Hebreos es que deberíamos despojarnos tanto del pecado como del peso. O sea, eliminar eso, las excusas que tenemos a veces para no estar haciendo lo que sabemos que tenemos que hacer. Despojarse es quitarse de encima cosas que pueden ser completamente legítimas, pero que te descalifican para correr bien. ¿No? No son un pecado. A ver, si es un pecado, el pecado también hay que despojarse y hay una solución para eso, ¿me entendéis? Pero la mayoría de las veces no es por pecado, es por peso. Son por cosas que no son pecado, pero que son excusas, que son impedimentos que al final, ¿de acuerdo?, están impidiendo que corras como podrías correr si te liberaras de esas excusas y de esa situación. Así que tanto el peso, dice el autor, como el pecado, muy interesante, dice que nos asedian. ¿Esto qué quiere? Nos asedian. ¿Qué es un asedio? Un asedio es cuando un ejército rodea una ciudad e impide que entren alimentos y todas estas cosas. Someterla a presión para derrotarla. Y dice el autor de Hebreos que el pecado nos asedia, pero también el peso. Mira, mucha gente dice, ay, yo quería venir el domingo a la iglesia, pero se ha presentado una cosa y siempre se presenta algo. ¿Ves? Es que te asedia, es que se va a presentar algo. Porque dice aquí que nos asedia, que quiere impedir que hagamos una carrera como podríamos hacer si nos afeitáramos las piernas, para que me entendáis, ¿no? Con un toque de humor. Si eliminásemos esas cosas que son realmente un peso. Así que tanto el peso como el pecado nos ponen cerco, son pegajosos, no se van de nosotros. Surge uno un día y mañana surgirá otra cosa. Y pasó mañana otra cosa. Y tenías previsto ir aquí, pero no puedes porque se ha surgido aquello. ¿Me entendéis? Entonces, está ahí para asfixiarte. Es como la parábola del sembrador, que una parte de la semilla cayó en un lugar donde había espinos. ¿Y qué pasó? Que esa circunstancia ahogó a la semilla y no dio el fruto que podría haber dado si hubiese estado fuera de los espinos, de los cardos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que siempre estarán ahí. Siempre habrá impedimentos para que tú hagas una buena carrera, porque esa es la intención del enemigo, que no la hagas. Y te va a asediar, te va a atosigar, van a surgir un día y otro y otro y otro, siempre. Así que hay gente que no está haciendo una buena carrera porque no está obedeciendo al Señor por pecado, pero también hay gente que podría estar haciendo una buena carrera, pero no la está haciendo no por pecado, sino por peso. Por el peso de las desganas, de las excusas, de la falta de tener claras las prioridades, de darle importancia a lo que tiene importancia, de dejar en segundo lugar lo que tiene que ser dejado en segundo lugar, de imponerte, de tener tú el control de tu vida y no las circunstancias en relación a lo que tú sabes que tienes que hacer. Así que todo peso no es pecado, pero es un peso. O sea, todo pecado es un peso. Pero, o no, el pecado es un peso. Pero también el peso sin ser pecado puede ser un obstáculo, puede ser un peso. Pues la solución, por lo tanto, es despojarte. Despojarte de eso que es un peso, quítatelo de encima. Me gustaría correr más y mejor, me gustaría tener más tiempo, me gustaría dar, ahora no puedo, me gustaría tener más compromiso, me gustaría involucrarme más, pero no puedo. Si no lo haces ahora, probablemente no lo hagas mañana.
es importante analizar qué está en tu vida en este momento que está siendo un obstáculo para que puedas correr mejor. Y la solución del autor no es que lo justifique, sino que lo abandones. Despójate, no justifícalo, sino despójate de todo pecado y también de todo peso. Así que todos tenemos un lastre, un peso. ¿A que sí? Cada uno tiene que saber cuál es el suyo. Aquello que tú sabes que si tú intervinieras en eso, tú podrías correr un poco mejor. No todos los pesos son los mismos, ¿de acuerdo? Pero cada uno tiene un peso. La cuestión está que sepamos cuál es el nuestro y que le pongamos remedio y lo pongamos en el sitio donde tiene que estar. En segundo lugar, una vez que hemos hecho eso, correr con paciencia. Así que, fijaros, no dice corre con paciencia, sino corramos con paciencia. O sea, no estamos solo en la carrera de la vida cristiana. ¿De acuerdo? Corramos. Él se mete, el autor se mete porque él también está corriendo. Y dice, corramos con paciencia la carrera, que no es de 100 metros libres, sino que es un maratón de toda la vida, en la que es necesaria la perseverancia, la paciencia, por encima de todas las cosas. Así que hemos de seguir corriendo con paciencia esa carrera que dura toda la vida, ejerciendo la fe en medio de las circunstancias que se vayan presentando en el camino, ¿de acuerdo? Pero es lo que dice el autor de Hebreo. Y tenemos que no solamente empezar la carrera, sino terminarla. Mirad, en la mayoría de las carreras, el que gana la carrera no es el que corre primero la primera vuelta. En todas las carreras el que gana es el que llega en la última. O sea, quiero decir, uno puede, uy, corre la primera carrera, qué buena carrera, pero es que te quedan todavía 20 vueltas tú. O sea, que haya ido el primero en la primera vuelta no quiere decir que el que gana, al que le dan el premio, no es el que corre la primera, sino el que llega en la última. Ese es el que gana el premio. Lo cual quiere decir que cuando él dice que corramos con paciencia, pues eso. Que no se trata de un momento lúcido que has tenido en un campamento. Yo a favor estoy de los campamentos, pero muchas veces la gente de los campamentos hace unas promesas que luego al domingo siguiente ya no se pueden cumplir. Llevados por la... Aquí, esto es una carrera y el tiempo determina realmente la carrera que estamos haciendo. No que dé uno un par de vueltas muy buenas y después al final pues ni siquiera termine la carrera, ¿de acuerdo? Entonces, él habla de eso, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr hasta que llegamos a la última vuelta. O sea, no vale ya ese año que tuviste fantástico, sea en el que estuviste sirviendo al Señor, pero, ¿me entendéis? O recién convertido, o después de un campamento, de una experiencia. Eso es un momento, pero tú no puedes vivir tu vida en base a un momento. No podemos vivir de la fe de ayer, tenemos que vivir de la fe de hoy. ¿Me entendéis? Todo eso está muy bien, lo hemos vivido y nos inspira, nos impulsa para seguir, pero ¿me entendéis? No podemos vivir del pasado, de esos momentos buenos que tuvimos cuando teníamos 20 años, que seguir corriendo todos los días esa carrera. Y dice también el autor, corremos con paciencia de la carrera que tenemos. ¿Dónde está la carrera? Por delante. La carrera siempre está por delante, nunca por detrás. Quiere decir que si miramos para atrás puede ser desanimante. De hecho, está demostrado que los que corren los 100 metros pueden perder una carrera por mirar para atrás a ver quién viene detrás. O sea, esa mirar para atrás le quita milésimas de segundo y puede impedir que lleguen en el primero, ¿no? O sea, por eso dice Jesús que nadie que pone en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. O sea, es que, yo digo, incluso puede uno haber hecho una mala carrera hasta aquí, tú.
Pero si estás en el Señor, mira el caso de David. David podía haber cometido un grave error y otros personajes de fe que hemos visto, pero buscaron la gracia, buscaron el perdón de Dios, se levantaron y siguieron adelante. No podemos tampoco permitir que algo del pasado destruya tu presente y tu vida entera. De hecho, no podemos ser juzgados por un hecho, sino por una trayectoria. Porque hechos los tenemos todos. ¿A que sí? Todos tenemos un momento tonto y todos tenemos. Pero no se puede juzgar una vida por un hecho, sí, por una trayectoria. Pero de todas maneras, sea lo uno o lo otro, ¿de acuerdo? La carrera siempre está por delante, ¿no? O sea, no miremos para atrás, porque cuando miramos para atrás nos inunda el desánimo y tiramos la toalla y nos paramos, ¿de acuerdo? Así que tenemos que dejar atrás lo que ya está atrás para enfocarnos a lo que está delante. Nadie gana una carrera con el peso del pasado a cuestas. Tenemos que despojarnos también de eso que traemos con nosotros del pasado, que puede ser un peso y puede ser un pecado. Y tanto lo uno como lo otro se convierten en un impedimento para que corramos mejor. Así que ya repasando, hemos visto que haremos una buena carrera si consideramos los estímulos, los buenos ejemplos, y lo somos también nosotros, pero también, en segundo lugar, cuando vayamos ligeros de peso. Esto que he hecho es la oración transicional para aquellos que están estudiando homilética. Es una frase que conecta el punto anterior con el siguiente. Pero bueno, esto permitidme para aquellos que están en la clase de formación bíblica. ¿De acuerdo? Entonces vamos al tercer punto, ¿de acuerdo? De este desarrollo de cómo hacer una buena carrera, que esa sería la idea central de lo que está tratando de decirnos aquí el autor del capítulo 12, versículo 1 y 2. En tercer lugar, haremos una buena carrera si mantenemos la mirada clavada en Jesús. Bueno, él dice en la meta, puestos los ojos en Jesús. Y la meta es Jesús. Mirar hacia arriba es mirar a Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Mira, esto es así. ¿Cuándo se hundió Pedro en el mar? ¿Cuando estaba caminando? ¿Cuándo? Cuando dejó de mirar a Jesús. Se empezó a mirar la tormenta y se hundió. O sea, como no estemos mirando a Jesús, tarde o temprano, nos vendremos abajo. Este es el modelo por excelencia al que quiere llegar el autor de Hebreos. Mira, hemos mirado a David, hemos mirado a Salomón, hemos mirado a Abraham, a Jacob, a José, todos los personajes, Moisés, todo lo que hemos visto. Pero a quien tenemos que mirar no es a Moisés, no es a David. Tenemos que mirar a Jesús. Tenemos que mirar a Jesús. Un objeto concreto. Tenemos que mirar a Jesús, apartando la vista de otras cosas que nos van a distraer, que nos van a desanimar. Y es tremenda la concentración de los jugadores. Los que hacen los 100 metros lisos dicen que ellos, además se ve que están ahí a punto de salir y están mirando hacia la meta. Y continuamente están enfocados en la meta. En el momento que miran al público, se animan o desaniman. En el momento que miran para abajo, pierden segundos, pierden milésimas. En el momento que miran al lado para ver quién viene detrás, pierden milésimas. La mirada puesta en la meta, en Jesús. Mira, si miramos a nuestra fuerza, pues descubriremos que nos faltan. Si miramos a los que están corriendo con nosotros, pues veremos que nos fallan. Si miramos también a los que están en las gradas y nos silban, pues, y está demostrado que eso afecta psicológicamente a aquel que corre. Al final, si miramos en otra dirección, tarde o temprano nos vamos a cansar, nos vamos a aflojar y vamos a ceder al desánimo, si es que no abandonamos. Así que mucha gente abandona por mirar a la gente. Mucha gente abandona por mirar a la iglesia. Es que la iglesia, no sé qué, está llena de hipócritas, estas cosas, ¿no? O que no sé qué. En el momento que dejemos de mirar a Jesús, estamos ya en una condición
de tarde o temprano, sucumbir por el desánimo. Por eso dice el autor, puesto los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Él quiere decir que Jesús ha sido el que nos ha regalado la fe, el que la ha originado en nosotros y el que la consuma, el que la va a llevar hasta su culminación final. Y Jesús interviene en ese proceso. O sea, la fe no es algo que... es un don de Dios que nos ha dado Jesús. Es el autor de la fe, es el que te ha dado la fe para que le mires a Él. Y en la medida que le mires a Él, va a llevar esa fe a su culminación final. Es el que la inicia en ti y es el que la consuma en ti. Y la semana que viene vamos a hablar de eso. Así que cuando miramos a Jesús, la verdad ya miramos de otra manera. O sea, yo no sé, yo llegué a un punto que digo, mira, porque cuando se inició una campaña en mi pueblo, hubieron muchas personas, 120 personas que levantaron la mano, hicieron una oración de fe, aquella oración que, oye, repite conmigo y tal. Luego al día siguiente quedamos 4 y a la semana siguiente éramos 2. Éramos 2. Pero yo llegué a un convencimiento tan fuerte de que, lo que dice Pablo, yo sé en quién he creído, que aunque yo me quedara solo, yo, si soy coherente yo tendría que seguir adelante. ¿O no? O sea, si tú eres coherente y estás convencido de que Jesús es quien dijo ser, aunque todos los que están a tu alrededor dejen de correr, te desanimen, se vuelvan atrás, no se comprometan, dejen de servir, dejen de dar, tú lo seguirás haciendo, porque sabes tú, no por lo que te ha dicho el pastor, ni lo que tú estás convencido de quién es Jesús. Y yo te digo, si tú miras a Jesús, estás mirando a donde tienes que mirar. ¿De acuerdo? Estamos mirando a quien tenemos que mirar. No solamente para correr la carrera, sino también para comenzar la vida de fe. Dice el profeta, mirad a mí, dice el Señor, mirad a mí y seréis salvos, y sed salvos. O sea, uno está mirando, lo mismo que todo ser humano está haciendo una carrera, todos estamos mirando hacia algo, ¿no? Todos estamos mirando hacia algo. Pues bien, hasta que puede ser hasta un líder cristiano que lo pones en los altares, cosa que no hay que hacer, ¿no? ¿Me entendéis? Pero claro, cuando tú pones la mirada ¿no? o en alguien, en un político, quien sea, al final todo el mundo te decepciona. El único que no decepciona es Jesús. Por eso dice aquí el autor de Hebreos, dice, mira que Moisés, genial, que Abraham, todo esto, ¿no? Pero en quien tenemos que... Estos nos inspiran, ¿de acuerdo? Nos enseñan. Pero que no les mires a ellos, que puesto los ojos en Jesús. Así que muchos no hacen una buena carrera porque no están mirando a Jesús, están mirando en otra dirección. Él es el que está en nosotros, el que nos ha dado la fe y el que la llevará a su cumplimiento. Es la promesa prometida que sin duda te va a ayudar a ti y a mí a que llegues hasta el final. Por eso Pablo al final de su vida dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Así que haremos una buena carrera, resumiendo, si consideramos los estímulos, pero también, en segundo lugar, como hemos dicho, cuando vayamos ligeros de peso, y en tercer lugar, cuando mantengamos nuestra mirada clavada en la persona de Jesús. Así que todos, seamos creyentes, como he dicho antes, o no, estamos haciendo una carrera. Estamos en dirección hacia una meta. Tenemos nuestra mirada puesta en algo. Y hacia ese algo caminamos, dirigimos nuestra entrega, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, ¿me entendéis? En la consecución de ese objetivo. Pero si ese algo, si esa meta no es Jesús, terminará por decepcionarte. Mira, hay mucha gente que
su meta es encontrar a una buena mujer o a un buen marido. Y si encuentra su media naranja, esa persona ya va a ser feliz. Bueno, me decía un autor que no te casas con la persona perfecta. Nadie se casa con la persona perfecta. Todos nos casamos con la persona imperfecta. Porque, ¿no? ¿O no? Pues a nosotros la vemos como perfecta. Pero ¿qué le pasa? Es que la vemos como la que va a resolver nuestros problemas. Y luego cuando te enfrentas a la realidad descubres, entonces te decepciona. Entonces, hay gente que piensa que para ser feliz necesita esa persona que le complete, en fin, que... Pero no es Jesús. Por lo tanto, estamos buscando la felicidad en alguien que no la puede completar. Eso no quiere decir que tu esposa, tu marido, tus hijos no te puedan hacer feliz. Pero al final, el que no decepciona es Jesús. Porque nada puede satisfacer el anhelo que tú tienes si no es Jesús. Por eso dice el autor, puestos los ojos en Jesús. Él es el que no decepciona. ¿De acuerdo? Así que si no eres cristiano y estás corriendo en una dirección, al final habrá decepción. Estaba leyendo acabo de leer un libro de un señor que está entre los 10 mejores consejeros a nivel empresarial del mundo, solicitado por todas las grandes empresas del mundo para que la empresa gestione pues, sus objetivos, su beneficio personal y todo eso. Dice, he tenido charlas con gente de Microsoft, con gente de Google, con gente de todas las grandes empresas, que para mucha gente son su Dios. O sea, si yo pudiera conseguir, ¿entiendes? Dice, y al final lo que he encontrado es vacío. Al final lo que he encontrado es vacío. Y cuenta una anécdota, dice, en una de sus charlas le dijo a alguien, ¿cuál es tu objetivo en tu vida? Y dijo, yo quisiera construir una empresa en Estados Unidos de $1.000 millones. Bueno, hay gente que tiene el objetivo de ser millonario antes de cumplir los 30, ¿no? Pero él le dijo, mi objetivo es crear una empresa 1.000 millonaria. Y dijo, pues van mal. Si ese es tu objetivo, te dejará hundido, porque al final nada satisface. Y él dice que en todas las empresas de Wall Street hay un tremendo vacío, aunque pueda haber muchos logros personales y empresariales, etcétera, pero un tremendo vacío. Al final, hemos sido creados para que sea Dios el que satisfaga el anhelo de nuestra alma. Y al final lo que estamos haciendo es cambiar a Dios por otras cosas que pensamos que nos darán lo que solo Dios puede darnos, ¿no? El novio, la novia, los hijos, el marido, el trabajo, el coche, yo qué sé, todas estas cosas, ¿no? Que no está mal tener esas cosas, pero puestos los ojos en Jesús. El que no decepciona, el que no decepciona. Así que es una carrera, la vida tuya y la mía, que no podemos repetir. Y lo que hagamos con ella, lo que hagas con tu vida, va a tener repercusiones en tu propia vida y también en los que te rodean, los que te están a tu alrededor, como tus hijos, como tu familia, ¿no? Una mala decisión afecta también a tus hijos, afecta también a tu esposa o a tu esposo, etcétera, ¿no? Así que es importante que veamos cómo estamos corriendo la carrera que Dios nos ha permitido correr, porque tiene repercusión en el presente, pero también en el futuro. O sea, depende también tu salvación o tu perdición eterna. Si en tu carrera de la vida no está Dios, que es el camino, la verdad y la vida,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Si tú no te pierdes. Si tú crees, te salvas. O sea, son dos carreras con diferentes metas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que consideremos todo esto. Que consideremos los buenos ejemplos, que aprendamos de ellos, los buenos estímulos, que aligeremos el peso, que determinemos, mira, esto tengo que quitármelo de encima porque no puede seguir lastrando mi vida, mi familia, mi compromiso, que me está frenando, ¿de acuerdo? A lo que Dios quiere hacer conmigo. Y que miremos a Jesús. La mirada siempre clavada en Jesús. Porque si no miramos a Jesús, tarde o temprano, yo os digo que terminamos por desfallecer. Pero en esos momentos de fallecimiento, lo que nos salva, ¿qué es? Volver a mirar a Jesús. O sea, ¿a qué sí? Incluso en esos momentos en el que nos hundimos, el único que puede salvarnos es volver a mirar a aquel del que dejamos de mirar cuando empezamos a hundirnos. Así que vamos a notar cuando miramos a Jesús que nuestro ánimo no se va a cansar, aunque a veces se cansa. Los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Esto no quiere decir que no nos cansamos, pero notamos también de una manera sobrenatural como Dios, o sea, aquí estamos, ¿eh? Cuando hace 5 años pensábamos que ni siquiera íbamos a llegar al 2000, pues mira, aquí estamos ya en el 2023, tú. ¿De acuerdo? Él renueva la fuerza al que no tiene ninguna. Vamos a mirar a Jesús y vamos a descubrir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que nuestro ánimo no se cansa, que nuestras fuerzas no flaquean y que nuestro espíritu no desmaya. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, también tú y yo, teniendo alrededor tantos ejemplos, despójate de todo lo que impide correr como deberías y corre con paciencia la carrera que tienes todavía por delante, puestos los ojos en Jesús, el que es el autor y consumador de la fe que te ha dado. Amén. Señor, te damos gracias. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias por esta metáfora, por este ejemplo de la vida real, de la carrera de la vida, que es nuestra carrera, Señor, y queremos correrla bien. Gracias porque hace mucho tiempo corríamos de otra manera. No te mirábamos a ti. Era la carrera de nuestra vida y tú no estabas en ella, pero hubo un momento en que pusimos nuestros ojos en ti. Y yo te pido, Señor, si hay alguien aquí que todavía no ha empezado a correr la carrera de la vida cristiana, que siempre comienza mirándote a ti, Señor, que lo puedan hacer, que puedan considerar estas palabras y que puedan hacer de aquí en adelante una buena carrera. Y ayúdanos a nosotros, Señor, también a ser ejemplos para otros y a honrarte con nuestra vida, a no desperdiciarla, Señor, a seguir avanzando y creciendo para llegar al punto como Pablo que pudo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera el premio. Y te damos gracias porque hay un premio al final que nos espera a cada uno de tus hijos que corren esta carrera, la carrera de la vida cristiana. En el nombre de Jesús, amén.